Sí. A ver, repitan conmigo, gigantes. Ok, muy bien. ¿Sí saben qué es un gigante? Sí, bueno, en el diccionario dice que es una persona mucho mayor de lo considerado normal. Aquí todos somos normalitos, ¿verdad? La estatura promedio del mexicano del hombre es 1,70. Yo soy mexicano, mido 1,70. Pero en España no llegué a la altura promedio, que es de 1,76. ¿Sí? Y en otros lugares como Israel, por ejemplo, también es 1,76 la estatura promedio de un varón. ¿Sí? La Biblia nos habla de los gigantes y siempre podemos ver que hay una analogía de los gigantes, personas físicas, con los gigantes espirituales. ¿Sí? La pregunta que nos debemos de hacer es cómo llegan muchas veces los gigantes a nuestras vidas. Porque muchas veces los gigantes llegan solitos, se nos presentan situaciones a las que vemos como gigantes, y otras veces nosotros mismos somos los que estamos creando gigantes en nuestras vidas. ¿Sí? No sé si la han pensado. Diego, ¿podrías poner la foto, porfa? Muchas veces los gigantes no se ve muy bien, pero es una calle que está muy empinada. Esa calle es la calle que tengo que tomar todos los días cuando subo a buscar la ruta. Y saben, para mí es un gigante. Cada mañana me vienen, o sea, no les digo un día, sino todos los días me viene esa vocecita a la cabeza: llama un taxi, llama un Uber para no subir, Y todos los días para mí es un gigante, y un día tras otro. Evidentemente, cuando luego checo un Uber y veo los precios, se me pasa. Ya el gigante ya lo maté, nada más viendo el precio, ¿verdad? De cuánto cuesta. Y así me pasa todos los días, un día tras otro, cuando salgo del portón y camino, y ya cuando giro y ya veo la calle, ya como que digo, ay, otra vez, ¿verdad? Y así me pasa todos los días. Y así muchas veces nosotros tenemos gigantes, no por días, por años. Y seguimos viendo gigantes en nuestras vidas por años. Y no podemos vencer a esos gigantes. Como les decía, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo llegan esos gigantes? Como les decía, muchas veces llegan solitos, circunstancias de la vida, y otros nosotros los buscamos. Muchas veces cuando no tenemos dinero, por ejemplo, ¿qué hacemos? Ay, a ver de dónde saco. Ay, que los colombianos prestan dinero. Vamos a pedirle a los colombianos. Y cuando le pediste al colombiano y luego ya no pudiste pagar, qué gigante te creaste. Y te lo creaste tú solito, no vino solo. A veces los gigantes vienen solos por la vida, ¿verdad? Cuando hemos perdido a alguna persona que amamos, cuando a veces circunstancias de nuestros hijos, de nuestros familiares que hacen cosas que no deben, luego son gigantes para nosotros también, ¿verdad? Y así, una tras otra, vienen gigantes a nuestras vidas. ¿A alguien no le llegan gigantes? Qué bueno que le llegan a todos, porque si no le diría que pasara a predicar él para que nos diga cómo le hace. Porque la verdad está complicado que no lleguen gigantes a nuestras vidas. Y me gustaría, lo que quiero compartirles por los motivos. Muchas veces, uno de los motivos por los que muchas veces llegan los gigantes es porque nos cansamos de orar. Nos cansamos de orar como individuos, nos cansamos de orar como iglesia.
Y muchas veces llegan los gigantes. Y muchas veces nada más estamos a una oración de conseguir lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero nos cansamos en la 99 y a lo mejor era en la 100 que Dios te iba a dar, te iba a conceder lo que tú querías. Y ese es uno de los motivos por los que muchas veces empiezan a llegar gigantes a nuestra vida. Descuidamos nuestra vida de oración. También otro es que muchas veces dejamos de congregarnos. Gracias a Dios hoy hay bastante gente, ¿verdad? Pero somos muy fluctuantes muchas veces. A veces venimos, a veces no venimos. Depende de si llueve, de si sale el sol, de si estoy contento, de si estoy triste, de si es el cumpleaños de mi papá. Muchas circunstancias dejamos que vengan a nuestra vida para dejar de congregarnos. Y algo que tenemos y de lo que habla la Biblia y como comenzó Gigi hoy en el culto, que la mayoría no estaban porque llegaron tarde, fue que teníamos que estar unidos porque si uno cae, el otro lo levanta. Así comenzamos el culto y muchos se lo perdieron porque llegaron tarde. Descuidamos al Señor en muchos detalles y así empiezan a llegar gigantes uno detrás de otro. También no le damos a Dios lo mejor. Muchas veces le damos las sobras de nuestro tiempo. Le estamos dando nada más. ¿Sí se acuerdan de Caín y Abel? ¿A qué se dedicaba Caín? Al campo. Y Abel a las ovejas. Y ahí habla muy claro cómo Abel le dio lo mejor del ganado al Señor. Y Caín sencillamente ofreció de lo que le había dado Dios, ¿sí? De lo que le había dado Dios. Y ahí nos habla de cómo le hemos de dar lo mejor a Dios. Porque si no le damos lo mejor, no va a ser una ofrenda grata para el Señor, ¿sí? Y muchas veces tomamos malas decisiones y creemos que somos Dios. Ayer leía algo que decía, ora por todo ora, ¿sí? Y nosotros muchas veces no oramos por todo, lo único que hacemos es, hay un fuego aquí, voy y lo apago, hay otro allá, voy y lo apago. Y no estamos orando para que Dios obre, sino lo único que estamos haciendo es sentirnos que somos Dios y vamos a conseguir lo que necesitamos nosotros mismos. No vamos a decir, Señor, obra. Como les decía, a lo mejor tengo un problema de dinero y en lugar de decirle, Señor, obra, Señor, provéeme lo que necesito, voy corriendo y saco un préstamo que luego no voy a poder pagar. Eso es sentirse como Dios, porque a lo mejor Dios iba a obrar y Dios te iba a dar. Y hemos escuchado muchos testimonios de cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha dado. Pero aún así muchas veces nos sentimos que nosotros somos los que debemos hacer las cosas. Y otra causa por la que llegan los gigantes es por el desánimo espiritual. Algo que predicaban la semana pasada, no aquí, sino en otra casa, es una frase que me quedó muy grabada, que dice, la mente desocupada es el patio del diablo. ¿Sí? Cuando estamos ociosos, dejamos que el diablo entre a nuestra mente, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos ociosos tomamos malas decisiones. Y de esa manera, algo que decía también es que cuando estemos enojados, cuando tengamos hambre, cuando no tengamos una actitud correcta, no tomemos decisiones, porque vamos a tomar las decisiones nada más por tomarlas rápidamente y no, muchas veces no van a ser las correctas. Entonces debemos de esforzarnos en no estar ociosos. La verdad es muy fuerte lo que dice esto, ¿verdad? La mente desocupada es el patio del diablo. Y así estamos muchas veces con
la mente desocupada, en lugar de ocuparnos en las cosas que agradan a Dios. Sí, y estos pueden ser unos de los motivos por los que llegan los gigantes a nuestras vidas. Todos han leído acerca de gigantes en la Biblia. A ver, ¿cuál es el más conocido? Goliat, muy bien. Luego vamos a hablar de Goliat. Tiene unas enseñanzas muy padres que podemos aprender de Goliat y de David. Pero habían más gigantes. Los gigantes no eran, en aquella época no eran individuos que vivían aislados, sino eran comunidades. ¿Sí se acuerdan de cuando fueron los 2 espías a reconocer la tierra? Hubieron 10 negativos y 2 positivos, ¿verdad? Josué y Caleb, aunque vieron gigantes, ellos dieron un informe positivo, porque ellos confiaban en que Dios podía con los gigantes, no ellos, porque así muchas veces nosotros, no sé si les ha tocado conocer personas muy altas, pero cuando vivíamos en Ciudad Juárez, en la iglesia de Vino Nuevo, habían unos muchachos que eran 4 hermanos y todos medían más de 2 metros, todos. Imagínense cómo los llamábamos, los hijos del Altísimo. Así les llamábamos, ¿verdad? Pero imagínense, una vez uno de ellos era tan alto que iba caminando por la carretera, pasó un tráiler a toda velocidad y con su espejo le dio en la cabeza y lo tumbó. O sea, si saben cómo son de altos los tráilers, ¿verdad? Y dónde está el espejo. Y no eran gigantes, sencillamente eran personas altas, ¿sí? Entonces vemos que los gigantes a veces eran pueblos enteros. Aquí vemos, nada más les voy a mencionar, por ejemplo, si han escuchado de los amorreos, sí, ¿verdad? Los amorreos eran gigantes y lo podemos ver en Números 13 del 28 al 33. También estaban los refaitas, los samsunitas, todos ellos eran gigantes. Luego vemos que mencionan algunas personas como Anac, también era un gigante. Goliat el geteo, ese no es el mismo Goliat de David. Y luego también Goliat. Y algo que quiero que podamos ver en esta mañana o tarde ya, es la historia de David y Goliat. Yo sé que todos lo hemos escuchado y la sabemos a grandes rasgos, ¿verdad? Sabemos que David mató a Goliat. Entonces, la historia se encuentra en 1 Samuel 17. No vamos a buscarlo, vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿sí? Y podemos aprender varios principios de esta historia. Nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado, ¿sí? Encontramos en el relato de David y Goliat, como les decía, en 1 Samuel 17, si lo quiere tener a la mano para que luego podamos ir leyendo algunos versículos. Todos sabemos cómo va la historia, ¿sí? Vamos a hacer ahora un ejemplo más o menos, ¿sí? Todos los de este lado, donde está Lulú, Paula, Angélica, ¿se pueden poner de pie, por favor? Aunque no hay muchos en ese lado, pero ellos son los filisteos, ¿sí? Y en este lado, si se pueden poner de pie, aunque no hay tantos, son los israelitas, ¿sí? Y dice la historia que empezó la lucha entre israelitas y filisteos, y los filisteos estaban en una montaña. Estos de aquí son el valle de Ela,
y los de aquí son los israelitas, y estaban frente a frente, ¿sí? Y en los filisteos había una persona que era un gigante que se llamaba Goliat, ¿sí? Si quieren pueden sentarse para que no se me cansen antes de la guerra. Y estaba Goliat, si conocen a Goliat, era un gigante, medía casi 3 metros. Imagínense, todos conocen al hermano Eliud, ¿verdad? No es un gigante, es una persona alta, pero Eliud mide 2 metros 10 o no sé cuánto, algo así. Imagínense todavía 90 centímetros más para arriba, lo alto que era, ¿verdad? Goliat. Y en el pueblo de Israel dice la palabra que Saúl era de los más altos del pueblo. No dice cuánto, pero si leemos en la Biblia, vamos a leer 1 Samuel 17, el 8 y el 9. Dice: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? Está hablando Goliat. ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. 1 Samuel 17, 8 y 9. Todo el ejército de Israel, ¿qué creen que les pasó? Se echaron a temblar. Yo creo que no tenían miedo de los filisteos en general, pero cuando veían a Goliat durante 40 días venía al pueblo de Israel nada más a reírse de ellos, en la mañana y en la tarde. Así durante 40 días venía, les decía cosas, los intimidaba, y el pueblo, ¿qué hizo? En lugar de aferrarse y de decir Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tuvieron miedo. Y no solo ellos, su cabecilla también, el rey Saúl, todos se intimidaron, todos tuvieron miedo. ¿Y qué sucedió? Goliat, pues día tras día, viendo esa actitud, seguía viniendo. Y así nos pasa en nuestras vidas. Así nos pasa. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una circunstancia, en lugar de creer en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nos dejamos intimidar. Y eso es lo que quiere el enemigo, venir a intimidar nuestras vidas. Y el ejército, imagínense, estaban, como les decía, frente a frente, se veían con un valle de por medio. Pero evidentemente el ejército de Israel tenía miedo. Y eso lo aprovecha el enemigo siempre que tú tienes miedo a alguna circunstancia, siempre va a venir con eso. Siempre va a venir a intimidarte. Y nosotros debemos de ser personas fuertes, ¿verdad? Un tema difícil. ¿Qué les decía? Israel encuentra a alguien que luche contra mí y si me ganan nosotros seremos sus esclavos. Pero pues obvio el ejército, yo creo que se miraban unos a otros y decía, ¿quién será el valiente que va a ir a pelear con Goliat? Y así estaban, ¿verdad? Y no encontraban a nadie que quisiera. Entonces vemos, si conocen un poquito de David, ¿verdad? Era el más chico de 8 hermanos. Y en aquel entonces 3 de sus hermanos estaban en la guerra ahí con Saúl y él seguía cuidando las ovejas de su padre, pero su padre le envió con unas provisiones para sus hermanos y para algunos de allí del ejército y
Y entonces David tuvo que ir al campo de batalla. Y todos conocemos que David era alguien que era valiente, ¿verdad? David dejó encargadas sus ovejas con otras personas y se fue al campo. Y vemos cómo David se indignó de escuchar que ellos tuvieran miedo de un pagano, porque los filisteos eran pueblos paganos. Y a pesar de la estatura que tenía Goliat, él se enojaba, ¿verdad? Y vamos a ver los principios que les decía al principio. Uno es: David conocía a Dios. ¿Conocen ustedes a Dios? Amén. ¿Y por qué a veces nos dejamos intimidar por los gigantes que vienen a nuestras vidas? No sé qué le pasó a esto, que se oye raro. Pero bueno, como les decía, David conocía a Dios. Él conocía el gran poder de Dios. Dice en 1 Samuel 17:37: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David ya había experimentado el poder de Dios en su vida. ¿Has experimentado tú el poder en su vida, de Dios en tu vida? Amén. Me gusta ese amén. Pero debemos de creerlo. Y si Dios lo ha experimentado una vez, lo va a experimentar otra y otra y otra. O sea, ante todos los gigantes que vengan, tú tienes el poder para vencer. Amén. Y David decía: pues sí, me libró del león y del oso, también me va a librar de este, que me imagino que por su aspecto debía parecer un oso, ¿verdad? Así tan grandote. Y David no estaba viendo cómo era, sino estaba confiando en el poder de Dios. Él había atacado a estos animales. ¿Quién se atrevería a atacar un oso? ¿Alguien? No. ¿Y un león? Menos, ¿verdad? Bueno, de lunes a martes, ninguno de los dos, ¿verdad? Porque dan miedo los dos. Entonces sabemos que nosotros nunca, pero David con palos, dice que los agarraba de la quijada y los golpeaba hasta que los mataba. Y David sí era la estatura promedio. No dice cuánto medía exactamente, pero me imagino que medía unos 70. Y Goliat, cuando lo vio, pues imagínate, de unos 70, casi 3 metros, pues va bastante, ¿verdad? Y Goliat, cuando lo vio, pues ¿qué pensó? Ay, me envían a este rubito, guapito, no, debe ser una florecita, ¿verdad? Y con él, pues en un momento, aquí lo dejo. Y ya los israelitas van a ser nuestros siervos, ¿verdad? Algo muy importante: David conocía sus armas. David sabía con qué podía matar a Goliat. Dice que agarró 5 piedras de río lisas y él llevaba su honda. Él ya sabía con qué lo iba a matar. Y más que nada, él tenía la tranquilidad y la paz de que iba en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y imagínate, ¿qué le dijo Goliat cuando lo vio? Le dijo: ay, ¿cómo vienes? ¿Qué acaso soy yo un perro para que me vengas con palos? Porque lo vio con un palo y la honda, la piedra. Y la armadura de Goliat, imagínense, pesaba 57 kilos. Imagínense, y a la armadura, la lanza, dice que la punta de la lanza pesaba como 7 kilos más. O sea, era algo que, pues él había sido criado para la guerra
y para él la guerra era lo que podía, ¿verdad? El estilo de guerra. Y ver a un pastor de ovejas con una honda, con unas piedras, para él pues era ridículo, ¿verdad? Pero como decimos, David conocía sus armas, ¿verdad? Y más que nada, el nombre del Señor Todopoderoso era lo que él tenía en mente. Dice en 1 Samuel 17:45, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. La verdad que, imagínense, a mí me da ternura, ¿verdad?, de escuchar lo que David le dice. Era un muchacho, no era un adulto, sino era un muchacho. Y la verdad que me da ternura de ver cómo él, siendo un muchacho, tenía bien claro qué es lo que tenía que hacer y en quién tenía que confiar. ¿Sí? Entonces vemos cómo conocemos nosotros la armadura que Dios nos ha dado. Yo les dejo las preguntas para que mediten, ¿verdad? No quiero que nadie levante la mano, sino que meditemos. ¿Conocemos la armadura? En Efesios 6 nos habla de la armadura. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero en Efesios 6 habla de la armadura. Y debemos de usar la armadura. Debemos de estar siempre listos. Cuando vamos a la playa, ¿te vas de traje? No, ¿verdad? Nos vamos con traje de baño, así como dice Toño, ¿verdad? Nos vamos preparados para ir a la playa, ni modo de llegar a la playa y llegar con traje y no poderme bañar, ¿verdad? Así tenemos que ir a la guerra, preparados. No vamos a llegar a la guerra en chanclas y con el traje de baño. Ahí sí tenemos que ir con la armadura. Entonces es importante que podamos estar listos para la guerra. David se conocía a sí mismo. Es bueno conocernos a nosotros mismos, porque aquí así sabemos de qué pie cojeamos y qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos saber qué es lo que necesitamos. David cuidaba el rebaño de su familia y él sabía usar la fuerza. Me imagino que tuvo que aprender a luchar contra el oso, contra el león. Él era el encargado de cuidar a las ovejas. ¿Y qué dice en la palabra? Dice que cuando una oveja era agarrada por un oso o por un león, él iba, le abría la quijada al animal, soltaba la oveja y luego a golpes lo mataba. ¿Sí? Y como decimos, David confiaba. No es malo confiar en uno mismo sabiendo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y David sabía, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 17, en el 34 al 36, David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso vienen y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con un filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Amén. Vemos cómo David estaba siendo desafiado. Cuando les dice que él quiere ir a matar al filisteo, hasta el rey Saúl, como que yo me imagino que le dijo: tú estás mal de la cabeza, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que tú vas a poder? Conocía que era un pastor de ovejas, conocía su vida y evidentemente le dijo: no, tú no puedes. Me imagino que el rey Saúl diría: si yo no puedo,
que soy el rey, que soy el más alto, que soy el más grande, ¿cómo vas a poder tú, verdad? Pero vemos una y otra vez que David se empecinó, que quería ir a luchar contra el gigante, ¿sí? David no se dejó intimidar por lo que vio. ¿Nos dejamos intimidar nosotros por lo que vemos, por los gigantes? A mí me han venido gigantes y la verdad muchas veces he sentido que no puedo, que no voy a poder con eso. Pero Dios nos da la capacidad, ¿verdad? Dios nos da la fortaleza. Y cuando confiamos en Dios, los gigantes se hacen chiquitos, ¿sí? Todo es cuestión de confiar en Dios. Yo sé que a lo mejor cada uno de los que estamos aquí tenemos un gigante diferente. No todos los gigantes son iguales a nuestras vidas. Pero les aseguro que Dios es el mismo para ti y para mí. Y si Dios lo ha hecho, como dice David, si Dios me ha sostenido y Dios me ha guardado matando al oso y al león, también lo va a hacer con el filisteo. Y así Dios lo hizo, ¿verdad? Él no se dejó intimidar por lo que vio. David se concentró en algo que los demás no se fijaron. ¿En qué se concentró David? En el poder de Dios, que Dios podía hacer, pero algo que Dios vio fue su frente. Era la única parte que estaba descubierta. Como dijimos, iba con su armadura, con sus cosas aquí en las piernas, su casco, y lo único que se le veía era la frente. Y David se concentró en eso. David sabía manejar muy bien la onda, ¿sí? Y él por eso agarró 5 piedras, que hasta agarró de más, porque con una tuvo, ¿verdad? Pero él agarró las 5 piedras lisas, ¿verdad? Dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Sí, eso es en 1 Samuel 17:4. Como les decía, 3 metros. Si ahora nos encontramos a alguien de 3 metros en la calle, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir por el otro ladito, ¿verdad? Decimos, no, se le vaya a ocurrir querer asaltarme, ¿y qué hago? Ándale, a lo mejor corremos más rápido que el gigante, ¿no? Quién sabe, pero por si las dudas, mejor me voy, ¿verdad? Y el último punto es, David tenía un propósito: que Dios fuera glorificado. Ese era el propósito, ¿verdad? Él quería ante todas las cosas, él se sentía ofendido de que un pagano viniera a insultar al pueblo de Dios. Él se sintió ofendido, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 17:47, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Eso es lo que dijo David, y dicho y hecho. Así fue, ¿verdad? David vino, atacó a Goliat, como dice en la palabra, con una piedra nada más, y el gigante cayó muerto. Y así nosotros como cristianos debemos de actuar. No debemos de tener piedad de los gigantes que vienen a nuestras vidas. Y debemos de recordar cómo hizo con David, también lo puede hacer con nosotros. Yo sé que muchas veces vemos el gigante así de grande, ¿verdad? Pero como les digo, cuando confiamos en Dios y lo que queremos es que Dios sea glorificado, ese gigante que mide 3 metros o 4 metros se va a hacer así de chiquito. Amén. Y debemos de ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Para que Él siga obrando.
Algo que me venía a la mente es que muchas veces nosotros vamos a querer arreglar la situación solo. Y yo te digo algo, solo no vas a poder. Dios siempre nos llamó a apoyarnos. Como les decía, hoy empezamos orando, ¿verdad? Orando de que debemos de estar unidos para que cuando uno cae, el otro le levanta. Me imagino que la mayoría han visto esas cosas que ponen en Facebook o te envían de una caja de cerillos. Cuando falta un cerillo, ya no se pasa la llama al otro. Y así es lo que nos ocurre a nosotros. Yo nada más leímos al principio los motivos por los que muchas veces llegan los gigantes a nuestra vida. Y hay cosas que nosotros podemos hacer como cristianos, como les decía, no dejen de congregarse, den lo mejor a Dios. Todas esas cosas las podemos hacer. ¿Qué sucede normalmente cuando estamos en un problema muy grande? Nos acercamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué esperamos a ese momento? ¿Por qué no siempre estamos conectados con Dios? No tenemos que esperar a que tener un problema muy grande para acordarnos de Dios. Dios está siempre con nosotros. Si se acuerdan de lo que dice Josué 1:9, ¿verdad? De lo que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y así es, no hay otra cosa. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, esforzarnos y ser valientes. Debemos de pelear la buena batalla. Debemos de pelear contra los gigantes. No dejemos que los gigantes controlen nuestras vidas. Si los dejamos, nuestras vidas van a ser mediocres y alejadas de Dios. Y si así estamos viviendo, por eso muchas veces, ¿qué sucede? Por eso llegamos tarde, por eso no venimos, hoy no tengo ganas, quiero descansar. Por eso llevamos una vida mediocre delante de Dios. Yo sé que es difícil, no les digo que es fácil. ¿Sí? Es a veces complicado vivir una vida súper apegada a Dios, pero vale la pena. Y eso sí te lo puedo decir. Vale la pena, porque Dios está, como dice en Josué, está con nosotros donde quiera que vayamos. Y así escuchamos, la verdad yo me maravillo de escuchar tantos testimonios de cómo Dios nos ha guardado, de cómo Dios ha hecho las cosas en nuestra vida, cómo Dios nos ha provisto. Dios es fiel y de eso no tengas ninguna duda. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer algo en esta mañana. A lo mejor me excomulga el pastor Quique o el pastor Enrique, pero bueno, me voy a arriesgar. Vamos, quien no lo quiera hacer y no lo sienta, que no lo haga. Él sabe, ¿verdad? Pero vamos a hacer un acto profético en esta mañana. Y vamos a dar 3 vueltas aquí en el auditorio con un solo fin: de que todos los gigantes espirituales desaparezcan de nuestras vidas, ponerlos en las manos de Dios. ¿Y saben algo? Yo decía, Señor, ¿cuántas vueltas? Porque esto, primero me dijo esto y luego ya me dio el por qué, ¿verdad? Y decía, ¿por qué 3? Y estaba buscando, que saben que los números en la Biblia tienen un significado. Y el número 3 precisamente indica una totalidad. Y yo quiero que en esta mañana desaparezcan todos. Yo no sé si tú quieres dejar algún gigante en tu vida, pero yo no quiero. Yo quiero que desaparezcan todos los gigantes de mi vida, ¿sí? Entonces, sí, José, ¿puedes pasar tantito?
José nos va a comentar algo. Vamos a dar estas vueltas y vamos a estar cantando una canción que el Señor, la verdad que me gusta cómo me habla Dios, porque me habla en los lugares menos impensados. Y ya le había dicho al pastor de una canción, pero estaba la semana pasada en una boda y pusieron una canción y Dios me dijo, esta. Y ya le dije al pastor, no, siempre esa no, va a ser otra. Y vamos a estar cantando esa canción y declarándola en el nombre de Jesús, de que todos los gigantes van a desaparecer. Amén. Y vamos a poner ahorita explica José. Ok, vamos a responder a lo que Dios ha estado poniendo en el corazón de Iñaki. Vamos a poner 2 mantos. Un manto es el de fuego, que es con el que vamos a pasar primero, porque a un gigante no lo puedes derribar en tus propias fuerzas, necesitas el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y después vamos a pasar por el segundo manto, que es el río de Dios. Después de que ya derribaste el gigante, tienes que sumergirte en el río de Dios, en el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar. Yo quiero que entendamos que los actos proféticos no es algo mágico. Son cosas que Dios quiere hacer en este tiempo en la iglesia con la palabra que fue soltada ahorita. Y tú los vas a tomar por fe, pero eso no quiere decir que entonces ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que buscar al Señor porque ya me sumergí sobre el manto y ya tengo el poder de Dios. Sí, Dios te derrama poder, pero no es por el manto, es por lo que Él quiere hacer ahorita. Pero nos está ayudando a impartirnos cosas para que nosotros prosigamos en nuestro caminar con Él y quitando lo que nos está estorbando. Nosotros tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Esto no es mágico, son actos que se toman por fe de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nada más, y son tiempos que Dios nos está regalando. No porque tú lo merezcas, ni yo merezca, no porque nos portamos bien, o oramos mucho, oramos poco. Esto es algo que Dios quiere hacer en su amor y misericordia para que nosotros como iglesia sigamos avanzando, quitemos lo que está estorbando. Es un regalo de Dios, ¿sí? Y entonces, en cuanto empiece la música, ustedes van a empezar a formarse y vamos a pasar como un pueblo, como el pueblo de Israel, unidos, unánimes, porque aquí no vamos a salir individuales, vamos a salir como pueblo y vamos a entrar al fuego y nos vamos a sumergir en el río de Dios, en su Espíritu Santo, porque Él es el que ahora en adelante, ahí nos vamos a rendir, donde Él va a guiar nuestros pasos y nuestros caminos, ¿sí? De eso se trata el acto profético. Entonces, no sé si quieras dar otra indicación. Los primeros que van a ir a la cabeza son nuestros pastores, y el pastor Enrique, y como pueblo vamos a seguirlos y vamos a estar cantando y declarando, ¿verdad? Y como les digo, si alguien no quiere participar, no hay ningún problema, pero lo hagamos que sea con la convicción de que los gigantes van a desaparecer. Amén. Entonces, si quieren aquí y ya los demás nos vamos formando atrás.